En la corte, mi hija susurró, nunca vas a ver ni un centavo más del dinero de papá. Y su esposo sonrió como si ya hubieran ganado. Entonces, la jueza abrió el sobre que yo había estado guardando durante 6 meses y empezó a reírse. Mi hija se acercó y susurró, nunca vas a ver ni un centavo más del dinero de papá. Su esposo sonrió como si ya hubieran ganado. Yo solo sostuve mi sobre con más fuerza. El borde de Manila estaba suave de tanto manipularlo durante 6 meses. La esquina doblada de estar guardado bajo un colchón en un cuarto de refugio que olía a jabón industrial. Había ensayado este momento tantas veces en mi cabeza que lo real se sentía como ver una película de mí misma. Luz fluorescente, el zumbido del sistema de ventilación, 40 personas que no conocía, esperando ver a una familia destrozarse a sí misma para que quedara en el registro. Harper se ajustó el collar de perlas en su garganta, el collar de mi madre. Lo había sacado de mi joyero en abril sin preguntar. La misma semana en que se llevó la escritura de mi casa, mi poder notarial médico y lo que quedaba de mi dignidad. De verdad sentimos pena por ti, dijo, lo suficientemente bajo como para que solo yo la escuchara. No dije nada. Dejé que creyera que yo era pequeña, débil, confundida. Eso era lo que necesitaba creer, hasta el momento en que dejó de serle útil. La jueza Diane Whitfield estaba sentada sobre nosotros con su toga negra, 22 años en el estrado del condado de Cook, según la placa detrás de su silla, los lentes de lectura bajos sobre la nariz. Extendió la mano. Señora Vance, entiendo que tiene algo para la corte. Me puse de pie. Mis rodillas crujieron audiblemente en el silencio. Caminé el sobre hasta el alguacil como si estuviera cargando una bomba, porque en cierto modo lo era. Ella lo deslizó abierto con un movimiento limpio de un abrecartas que probablemente había terminado 100 matrimonios antes que el mío. Me volví a sentar y esperé a que los 6 meses de mi vida, que llevaron a este momento, finalmente significaran algo. Necesito contarte cómo una viuda de 68 años con una casa pagada por completo y una pensión decente termina sentada en una sala de tribunal viendo a su propia hija llamarla patética. Porque si me hubieras dicho hace 2 años que Harper, mi Harper, la niña que dejaba notas debajo de mi almohada que decían la mejor mamá del universo, en pluma con brillantina, haría lo que hizo, te habría corrido de mi cocina entre risas. Mi esposo Robert murió el 3 de diciembre, 2 años antes de esa sala de tribunal, cáncer de páncreas, 4 meses desde el diagnóstico hasta la funeraria. Habíamos estado casados 43 años. No sabía cómo existir en una casa donde sus lentes de lectura ya no estaban en la mesita de noche. Harper y su esposo Caleb aparecieron 11 días después del funeral con una lasaña y un ramo de lirios blancos, la flor del funeral, que a nadie se le ocurrió decirles que era de mal gusto. Caleb tenía 34 años entonces, buen corte de pelo, una voz construida para dar seguridad, el tipo de hombre que llamaba a las mujeres mayores señora y estrechaba la mano un segundo más de lo debido. Trabajaba, le dijo a todos, en consultoría de gestión patrimonial, aunque nunca vi una tarjeta de presentación con el nombre de una firma. Mamá, no puedes estar sola en esta casa, dijo Harper, sosteniendo mi mano a través de la mesa de la cocina, donde Robert solía hacer el crucigrama. Vente a quedarte con nosotros, solo hasta que estés más estable. Tenemos toda la suite de huéspedes de arriba. Caleb ya sacó la caminadora. Quiero ser honesta sobre algo. Quería que me cuidaran. El duelo te hace tonta de una forma específica y peligrosa. Te hace agradecida con cualquiera que se ofrezca a cargar un peso que ya no puedes cargar tú misma. Empaqué 2 maletas y dejé que mi yerno las cargara en su Honda Pilot, y no volteé a ver la casa que Robert y yo compramos en 1987 por $81,000, ahora valorada en más de $340,000, completamente pagada, completamente mía. Esa fue la última vez que algo en mi vida me perteneció solo a mí. Los primeros 3 meses estuvieron bien, genuinamente bien. Harper me hacía café algunas mañanas. Caleb preguntaba por mi medicamento para la presión arterial y me llevaba a las citas con la doctora O'Shea. Me sentía útil, querida, reincorporada a una familia en vez de rebotando sola en una casa de 4 recámaras. Entonces, un martes por la mañana de febrero, estaba parada en la farmacia CVS de la avenida Fenwick con una bolsa de medicamento para la presión y un frasco de Tylenol, y mi tarjeta de débito de Chase salió rechazada. Inténtelo de nuevo, le dije a la cajera. Una adolescente con un arete en la nariz que me miró con esa lástima específica reservada para mujeres mayores que retrasan la fila. Se rechazó una segunda vez. Llamé al banco desde el teléfono de cortesía de la farmacia, la cara ardiendo con ese tipo de vergüenza que no tiene nada que ver con la lógica y todo que ver con tener 68 años y de repente estar impotente en público. Señora Vance, me dijo la representante, la voz disculpándose y ensayada. Esa cuenta se convirtió en cuenta conjunta hace 3 semanas. El contacto principal en el archivo ahora es Harper Vance Miller. Me dije a mí misma que era un error.
error. Un error de oficina. Los bancos cometen errores constantemente. Había leído sobre eso. Manejé a casa esa noche ensayando una conversación calmada y razonable. Harper estaba en la isla de la cocina leyendo algo en su teléfono cuando lo mencioné. Ah, eso, dijo, sin levantar la vista. Caleb y yo decidimos consolidar las cosas. Nunca has sido buena con el dinero, mamá. ¿Recuerdas cómo papá revisaba todos tus recibos? Eso no era verdad. Robert y yo construimos una cuenta de retiro juntos durante 40 años, pero me quedé ahí parada, cansada, en duelo, y a 8 semanas de haber enterrado a mi esposo, y dejé que reescribiera nuestra historia en tiempo real porque discutir se sentía como más de lo que tenía en mí. Necesito mi medicamento, dije en cambio. Ya lo pagué. Está resuelto. Finalmente levantó la vista y me sonrió de la forma en que le sonreirías a un niño que había hecho una pregunta dulce y tonta. Confía en nosotros, mamá. Somos tu familia. Mis manos no dejaron de temblar hasta que estuve sola en el cuarto de huéspedes esa noche. Hubo un ciclo intermedio que casi no cuento porque en su momento se sintió demasiado pequeño como para importar. En marzo, noté que mis frascos de medicamento habían sido movidos. No robados, movidos, reacomodados en el estante del baño. Las tapas a prueba de niños giradas un cuarto de vuelta más apretadas de lo que yo las dejaba jamás. Me dije a mí misma que Harper había limpiado el baño. Me dije a mí misma que estaba imaginando un patrón donde no había ninguno. El duelo hace eso. Te enseña a desconfiar de tus propios ojos tan a fondo que prefieres dudar de ti misma antes que dudar de la gente que dice amarte. Después encontré el organizador de pastillas que Caleb me había comprado para ayudar con la confusión, prellenado cada domingo por la noche por Harper, quien insistía en hacerlo ella misma en vez de dejarme manejar mis propias recetas de la forma en que lo había hecho durante 40 años. No dije nada. Me dije a mí misma que era amabilidad. Me tomó meses entender que era algo más cercano al control disfrazado de cuidado, una forma de hacerme sentir cada día que no se podía confiar en mí para manejar mi propia vida sin que estuvieran de pie sobre mi hombro. El segundo ciclo empezó con papeleo. Caleb me sentó en abril con una carpeta Manila. Dios mío, pienso en esa carpeta cada vez que veo Manila ahora. Y me dijo que los impuestos de propiedad de mi casa estaban atrasados 3 años, $45,000, incluyendo penalizaciones. Eso es imposible, dije. Robert pagaba cada junio como reloj. Yo seguí pagando después de que murió. Bueno, algo claramente se pasó, dijo Caleb, deslizando un documento hacia mí. Esto es solo un poder notarial limitado, para que yo pueda tratar con el condado en tu nombre sin que tengas que andar de un lado a otro. Cosas estándar. Lo firmé. Quisiera decirte que titubeé, que algún radar maternal me gritó que parara, pero la verdad es que firmé porque mi mano ya estaba agotada de firmar tarjetas de condolencias y formularios de seguro, y el certificado de defunción de Robert 17 veces separadas para 17 instituciones separadas. Una firma más se sintió como nada. No fue nada. Ese poder notarial limitado, que después aprendería de un abogado de verdad, le daba a Caleb autoridad sobre casi cada decisión financiera de mi vida. Las reglas empezaron a apilarse como sedimento. Nada de televisión después de las 9:00. Caleb trabajaba desde casa y necesitaba concentración. Ningún invitado sin 48 horas de aviso. Ninguna llamada de larga distancia en la línea de la casa. Recibía $50 a la semana para gastos personales, entregados en un sobre como si fuera una adolescente haciendo quehaceres. Cuando pedí $60 una semana porque necesitaba zapatos nuevos, Caleb me miró con genuina confusión. 50 a la semana es generoso, señora Vance. No paga renta, no paga comida. ¿En qué exactamente lo está gastando? Dejé de preguntar después de eso. Para mayo, los padres de Caleb, Richard y Barbara Miller de Naperville, Illinois, ambos jubilados, ambos aparentemente desempleados en el sentido específico de no tener nada que hacer más que criticarme, empezaron a visitar cada fin de semana. Eleanor, ¿nos podrías traer más café? Llamaba Bárbara desde el sofá de la sala, el mismo donde Robert solía sentarse con el periódico dominical. Traía el café. Me decía a mí misma que esto era temporal, que la niebla del duelo se levantaría y encontraría mi rumbo y reclamaría mi vida. Me decía esto cada semana, y cada semana se volvía menos cierto. Un sábado, lavando platos después de una cena que había cocinado y a la que no me invitaron a comer con ellos, escuché la voz de Bárbara flotar desde el comedor. Tienes que ser más firme con ella, cariño. Trabajé en el centro geriátrico Fair Oaks durante 20 años. He visto esto 100 veces. Si les dejas conservar cualquier independencia, se aprovechan. Es mi madre, Bárbara, dijo Harper, y por un segundo pensé que escuché algo parecido a culpa en su voz. Es una anciana que depende completamente de ti, dijo Bárbara. Mientras más pronto acepte eso, más fácil es para todos. Cerré el grifo y me quedé ahí con el jabón secándose en mis manos rojas, mirando fijamente mi reflejo borroso en el cristal de la ventana sobre el fregadero, y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Junio trajo el momento que finalmente rompió algo dentro de mí. Harper entró a mi cuarto sin tocar, cargando una caja de cartón. Necesito las llaves de la casa, dijo. Caleb va a revisar unas cosas. Ha habido robos en la calle otra vez. Le di las llaves porque negarme ya había dejado de ser algo que supiera hacer. 3 días después, Caleb subió varias cajas al ático sin una palabra de explicación. Cuando le pregunté a Harper qué había adentro,
dentro? Dijo. Basura vieja juntando polvo, mamá. Nada importante. Esperé hasta las 12:00 de la mañana esa noche. Tomé una linterna del cajón de la cocina y subí la escalera del ático con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que despertaría la casa. No era basura. Eran mis álbumes de fotos, mi certificado de enseñanza de 1979, las cartas de Robert para mí del año en que trabajó en Ohio y yo estaba embarazada de Harper, la caja de joyería de mi abuela, y debajo de todo eso, la escritura de mi casa y 3 años de estados de cuenta bancarios. Tomé la escritura y los estados de cuenta y los escondí en el fondo de mi closet, bajo una pila de sábanas viejas que nadie revisaría jamás. Algún instinto, más antiguo que el miedo, me dijo que necesitaría prueba de mi propia vida antes de que esto terminara. La confrontación sobre la deuda de impuestos llegó en julio en la sala con Richard y Bárbara presentes como un jurado. La única forma de salvar la casa es venderla rápido antes de que se complete la ejecución hipotecaria, dijo Caleb. Tengo un comprador listo, 120,000. Esa casa vale 340,000, dije. Es una fracción, claro, pero es mejor que perderlo todo, dijo Caleb. Vas a tener dinero para tus gastos futuros. Bárbara se inclinó hacia adelante con ternura practicada. Eleanor, querida, esto le pasa a la gente de tu edad todo el tiempo. Se te olvidan cosas, se te pasan pagos. No es tu culpa. Dije que necesitaba tiempo para pensar. No hay tiempo, mamá, dijo Harper, su voz quebrándose de una forma que ahora reconozco como actuación en vez de sentimiento. 10 días o el banco ejecuta la hipoteca. Perderías todo y arruinarías tu crédito. Esa noche, sentada sola en la pequeña banca de hierro en su patio trasero, la voz de un hombre viejo llamó por encima de la cerca. Señora Vance, ¿está bien? Era Arthur Kessler, 72 años, un viudo que había sido amigo de Robert desde 1994, de cuando vivíamos a 4 cuadras de aquí en otra vida. No lo había visto en meses porque Harper siempre encontraba una razón por la que no podía salir sola. Le conté todo. Ahí mismo sobre la cerca, en un susurro, mi voz rompiéndose en cada tercera palabra. Tengo una amiga, dijo Arthur, una abogada. Se especializa en casos exactamente como este. Por favor, solo llámala. Me entregó un pedazo de papel con un número de teléfono. Me lo puse en el bolsillo de la falda segundos antes de que Harper abriera la puerta trasera, la sospecha ya escrita en su cara. Se llamaba Kate Sterling, una abogada de derecho de adultos mayores con 15 años de práctica, y como después aprendería, una razón personal para elegir esa especialidad. Su propio abuelo había sido defraudado por una cuidadora de salud a domicilio en Peoria y había muerto antes de que el caso llegara a un tribunal. La llamé a las 2:00 de la mañana desde el teléfono fijo de la cocina, el volumen bajado a un susurro, aterrada todo el tiempo. Después de que le conté todo en un monólogo apresurado y tembloroso, dijo: lo que estás describiendo es explotación financiera de un adulto mayor bajo el Estatuto de Illinois, y si falsificaron documentos, eso es fraude además. Ellos controlan mi teléfono, dije. Revisan todo. Entonces trabajamos con lo que tienes, de Illinois, y si falsificaron documentos, eso es fraude además. Ellos controlan mi teléfono, dije. Revisan todo. Entonces trabajamos con lo que tienes. Este domingo, cuando te dejen en la iglesia, ven a mi oficina en vez. Trae lo que escondiste. Colgué y subí las escaleras como una mujer 20 años más joven de lo que me sentía. La oficina de Kate era pequeña. Tercer piso del edificio Mirror Floors en la avenida Bolívar, 3 cuadras de San Antonio. Extendió mis documentos sobre su escritorio y su expresión se oscureció con cada página. Este poder notarial está fechado 8 semanas después de la muerte de tu esposo, dijo. Eso no es coincidencia, es un patrón documentado. Acercarse cuando eres vulnerable, aislarte financieramente, aislarte socialmente, después consolidar el control. Sacó los registros de propiedad del condado en su laptop. Señora Vance, no hay deuda de impuestos. Sus impuestos han sido pagados en su totalidad cada año, incluido este. Alguien fabricó esa deuda para presionarla a vender. Sentí que el suelo se inclinaba, no porque fuera una sorpresa. Alguna parte de mí ya lo sabía, sino porque escucharlo confirmado por alguien con un título de derecho lo hacía innegable, permanentemente real. «Hay más», dijo Kate, girando su pantalla hacia mí. Había sacado historiales de transacciones de los últimos 18 meses, obtenidos a través de una citación preliminar una vez que presentó una moción de emergencia. Mira esto, un crucero por el Caribe. $18,200. Un Rolex Datejust, comprado en una joyería en el centro de Chicago. $15,400. Múltiples cargos en un restaurante llamado Alinea. Varios miles cada visita. Me daban $50 a la semana, dije. Lo sé, dijo Kate suavemente. En total, a través de las cuentas que puedo rastrear actualmente, han movido aproximadamente $83,000 de tu dinero hacia su propio estilo de vida. Trajo a un contador forense una semana después. Draksh Patel, contador público certificado y examinador certificado de fraude, 22 años en contabilidad forense. El tipo de hombre que hablaba de hojas de cálculo de la forma en que otra gente habla de sus hijos. Construyó lo que llamó un análisis de flujo de fondos, rastreando cada retiro,
cada transferencia, cada conversión de cuenta conjunta, y lo selló con la frase que eventualmente ancló todo el caso, un patrón documentado y repetido de desvío no autorizado de activos. Kate también organizó una evaluación cognitiva con la doctora Patricia Martínez, una psicóloga geriátrica con un doctorado de Northwestern y 18 años especializándose en evaluaciones de competencia de adultos mayores. Probó mi memoria, mi razonamiento, mi comprensión de fechas y conceptos financieros durante casi 3 horas. Señora Vance, me dijo después. Su función cognitiva está bien dentro del rango normal para su edad, y francamente por encima del promedio en varias mediciones. Si alguien argumenta incompetencia en la corte, lo voy a refutar bajo juramento sin titubear. Kate me enseñó a activar la grabadora de voz en mi teléfono usando una secuencia de botón lateral que no requería desbloquear la pantalla. No los confrontes, dijo. No acuses. Solo déjalos hablar. Sus propias palabras son la única arma lo suficientemente fuerte como para sobrevivir un contrainterrogatorio. ¿Y si me atrapan?, pregunté. Illinois es un estado de consentimiento de 2 partes para conversaciones privadas, pero hay una excepción cuando estás documentando un presunto crimen contra ti misma, y un juez sopesando la explotación de un adulto mayor te va a dar un enorme beneficio de la duda. Legalmente, estás en terreno sólido. Físicamente, hizo una pausa, y por primera vez desde que la conocí, se veía genuinamente preocupada. Físicamente, necesito que me prometas algo. Si alguna vez te sientes insegura, realmente insegura, cuelgas a la justicia y llamas al 911. Ninguna grabación vale tu cuerpo, se lo prometí. Lo dije en serio menos de lo que debería, lo cual te dice algo sobre qué tan lejos había llegado ya a tratar mi propia seguridad como una preocupación secundaria. Grabé durante 6 semanas. Grabé a Caleb diciéndole a Bárbara que la deuda de impuestos era una ficción útil. Grabé a Harper accediendo a que si yo causaba problemas, buscarían una retención psiquiátrica de emergencia. 48 horas mínimo. Suficiente tiempo, dijo Caleb, para mover lo que necesitábamos mover. Los grabé discutiendo un centro de vida asistida en Rockford que ya habían visitado sin mí, usando mi nombre en el papeleo. Cada noche reproducía lo que había capturado con mis audífonos puestos, sola en la oscuridad, el estómago retorciéndose sobre sí mismo. Entonces llegaron las 24 horas. Caleb entró a mi cuarto un miércoles por la mañana sosteniendo su teléfono. Los compradores están listos para cerrar hoy a las 4:00 de la tarde en la compañía de títulos de la Ruta 59. Necesitas firmar para entonces o el trato se cae y perdemos el depósito. No voy a firmar, dije. Mi voz me sorprendió al no temblar. ¿Perdón? No hay deuda de impuestos, Caleb. Lo sé, lo he sabido durante semanas. El cuarto se quedó en silencio de una forma que se sintió como si le hubieran quitado el aire con una aspiradora. Harper apareció en la puerta, y cuando vio la cara de Caleb, la suya se puso del color del papel viejo. ¿Quién te dijo eso?, dijo Caleb, bajo y peligroso de una forma que nunca antes le había escuchado. Mi abogada, dije. ¿Tú qué? La mano de Harper voló a su boca. Caleb, ella lo sabe. Ay, Dios mío, lo sabe todo. Caleb cruzó el cuarto lo suficientemente rápido como para que yo me sobresaltara hacia atrás contra la cabecera. Por un segundo terrible, su mano se levantó, y Harper gritó su nombre, y él se detuvo a una pulgada de mi cara, respirando fuerte por la nariz. Vieja malagradecida, dijo, te vas a arrepentir de esto. Vas a morir sola en algún centro estatal y nadie, ningún juez, ningún policía, ningún abogado, va a creerle a una viuda vieja y confundida sobre nosotros. No titubeé. Algo en mí ya había dejado esa casa. Llamé a Kate desde el baño, el único cuarto con una cerradura funcional. Necesito irme esta noche, susurré. ¿Estás segura ahora mismo? Ya no lo sé. Empaca solo lo que puedas cargar fácilmente. Arthur ya aceptó ayudar si lo llamas. Hay un refugio en el centro que trabaja con servicios de protección para adultos en casos de explotación exactamente como el tuyo. Voy a llamar a la coordinadora de admisión esta noche. A las 6:04 de la mañana siguiente, antes de que la casa se agitara, bajé las escaleras con una maleta y no volteé a ver atrás. Arthur estaba esperando afuera en su Buick, el motor ya encendido. El refugio era manejado por una organización sin fines de lucro del centro, y la admisión fue manejada por Denise Caldwell, una trabajadora de servicios de protección para adultos con 11 años, en casos de explotación de adultos mayores. Se sentó conmigo durante 2 horas tomando notas, explicando la diferencia entre explotación financiera e influencia indebida, explicando que lo que había sobrevivido tenía un nombre y un remedio legal. Ya hiciste la parte más difícil, me dijo. Te fuiste. No sentía que hubiera hecho nada difícil. Me sentía vacía, como una mujer usando su propio abrigo 2 tallas más grande. Mi cuarto en el refugio tenía una cama individual, una silla junto a la ventana y una cerradura en la puerta que probé 4 veces antes de poder dormir. Alrededor de las 3:00 de la mañana, mi teléfono vibró. Harper,
después Caleb, después Harper de nuevo. Dejé que las 3 llamadas sonaran hasta el silencio y me quedé acostada en la oscuridad escuchando mi propio corazón desacelerarse, por lo que se sintió como la primera vez en 8 meses. Para la mañana, había 6 llamadas perdidas y un mensaje de Harper que decía: «Mamá, por favor, esto está muy lejos de lo que pretendíamos. Ven a casa y podemos arreglar esto en familia». Lo leí 2 veces. Después le entregué mi teléfono a Denise, quien fotografió la pantalla para el expediente antes de que pudiera convencerme a mí misma de responder. Esa misma semana, Kate presentó una petición de emergencia para congelar cada cuenta asociada a mi nombre y anular el poder notarial fraudulento. La jueza asignada para escuchar la moción de emergencia la concedió en 48 horas, citando lo que llamó un riesgo claro e inmediato de daño financiero continuo. El detective Frank Okafor, de la Unidad de Crímenes Financieros del Condado de Cook, 12 años en la fuerza, contactó a la oficina de Kate la semana siguiente. Se habían activado señales de cumplimiento bancario en las cuentas congeladas, y una línea en el reporte forense de Raj Patel había captado su atención específicamente: una cuenta conjunta abierta por Caleb Miller 3 años antes de que conociera a Harper, bajo un nombre ligeramente diferente, Caleb Dunmore. El detective Okafor le dijo a Kate por teléfono, en una llamada que después me reprodujo con su permiso: cambió legalmente su apellido a Miller, el apellido de soltera de su madre, hace 5 años. Antes de eso, hubo una demanda civil presentada en su contra en el condado de DuPage, explotación financiera de un adulto vulnerable. La demandante era su propia abuela, Ruth Ann Callahan. El caso, explicó Okafor, había sido retirado cuando Ruth Ann murió de neumonía en una instalación de cuidado administrada por el Estado, el mismo tipo de instalación a la que Caleb había estado planeando enviarme a mí. 3 meses después de presentarlo, ningún miembro de la familia lo había perseguido más. Nunca se presentaron cargos. Caleb simplemente había cambiado su nombre y había empezado de nuevo, a 64 kilómetros y una identidad de distancia de la mujer que ya había vaciado por completo. Esta no es una primera ofensa, le dijo Okafor a Kate. Este es un patrón con un conteo de un cuerpo. Me quedé con esa frase durante mucho tiempo después de que Kate me lo contó. Un conteo de un cuerpo. Una anciana llamada Ruth Ann Callahan había muerto quebrada y sola en una instalación, y el hombre responsable simplemente se había reinventado y había seguido adelante hacia mí. La demanda fue a juicio un lunes gris. Marcus Thorne, el abogado de Harper y Caleb, traje elegante, reputación más elegante aún por desmantelar a testigos ancianos en contrainterrogatorio, abrió con una narrativa de una viuda en duelo, confundida, manipulada por una abogada ávida de dinero y una vecina entrometida. Kate abrió con hechos. Su señoría, este caso documenta un patrón sistemático de explotación financiera que empezó 8 semanas después de la muerte del esposo de la señora Vance, cuando ella estaba en su momento más vulnerable, y escaló hasta $83,000 en fondos desviados, una deuda de impuestos fabricada, consentimiento falsificado y discusiones grabadas sobre un internamiento psiquiátrico involuntario usado explícitamente como palanca. Testifiqué durante 2 horas. Describí los $50 a la semana, el toque de queda de las 9:00 de la noche sobre mi propia televisión, las perlas tomadas de mi joyero. Marcus Thorne intentó repetidamente sugerir que la medicación del duelo había nublado mi juicio, que había malinterpretado conversaciones inocentes, que Kate había entrenado a una anciana frágil para fabricar un caso a cambio de una comisión. Señora Vance, dijo en un momento, caminando frente al jurado como si estuviera actuando para una audiencia más grande que la que había en el cuarto. ¿No es cierto que estaba tomando lorazepam para la ansiedad durante este periodo? Sí, y no es posible que ese medicamento afectara su memoria de estas supuestas conversaciones. Nunca lo tomaba durante el día, y no lo estaba tomando en absoluto durante las 6 semanas en que estuve grabando a sus clientes. Dije, puede preguntarle a la doctora Martínez. Ya lo hice. Intentó un ángulo diferente. Usted firmó estos documentos voluntariamente. Nadie le puso una pistola en la cabeza. No, concordé. Sostenían algo más silencioso. Sostenían a la única familia que me quedaba, 3 meses después de enterrar a mi esposo. Ese es un tipo diferente de pistola, señor Thorne. Simplemente no aparece en un reporte policial. Vi a 2 miembros del jurado escribir eso. Señor Thorne, dije en un momento, sin que me lo pidieran, crié a una hija sola durante 5 años mientras mi esposo trabajaba fuera del estado. Manejé una panadería desde mi propia cocina durante la recesión de 2008. Cuidé a mi esposo durante su cáncer sin faltar a una sola de sus citas. No estoy confundida. Estoy furiosa. Hay una diferencia, y sus preguntas no la van a desdibujar. La sala se quedó en silencio de esa forma específica, en que los cuartos se quedan en silencio cuando alguien dice algo verdadero. La doctora Martínez testificó después, exponiendo mi evaluación cognitiva en términos clínicos e inquebrantables. Raj Patel guió al jurado a través del cuadro de flujo de fondos, dólar por dólar, recibo por recibo, el Rolex, el crucero, los sobres de $50 apilados contra $83,000 en fondos desviados. Dennis Caldwell testificó sobre el patrón de aislamiento y control común en casos de explotación de adultos mayores, llamándolo de libro de texto, hasta la crisis financiera fabricada. Después, Kate reprodujo las grabaciones, mi propia voz temblorosa en la cinta primero, después la de Caleb,
plana y segura. Si causa problemas, la internamos. 48 horas mínimo. Para cuando salga, ya está hecho. La risa de Harper en la grabación aterrizó en esa sala de tribunal como una bofetada. Vi al jurado voltear a mirarla. La vi mirar fijamente sus propias manos. En el contrainterrogatorio, cuando Marcus Thorne le pidió a Harper que explicara la conversación grabada, empezó a responder. Se detuvo, empezó de nuevo, y finalmente dijo, apenas audible. Todo se salió de control. Teníamos deudas. Caleb dijo que ella nunca lo notaría. Marcus Thorne cerró su carpeta sin hacer otra pregunta. Caleb tomó el estrado después de ella, la barbilla arriba, la mandíbula tensa, haciendo su mejor imitación de un hombre siendo perseguido por amar demasiado a sus suegros. Kate lo dejó hablar durante casi un minuto entero sobre su compromiso con la familia antes de hacer su primera pregunta. Señor Miller, ¿cuál es su fecha de nacimiento? 14 de marzo de 1990. ¿Y qué nombre aparece en su certificado de nacimiento original? Titubeó medio segundo de más. Caleb Dunmore. ¿Cuándo lo cambió legalmente? Hace como 5 años. Alrededor de la misma época en que su abuela, Ruth Ann Callahan, falleció en una instalación estatal en Rockford. Marcus Thorne objetó. La jueza Whitfield lo desestimó antes de que terminara la frase, diciéndole llanamente que el historial financiero de un testigo era juego limpio una vez que él mismo había abierto la puerta al testificar sobre su carácter. Caleb respondió la pregunta 3 veces más de 3 formas diferentes, y ninguna de ellas fue en realidad una respuesta. Para cuando Kate se sentó, él ya no estaba sentado derecho, lo cual nos trae de vuelta al sobre. No le había contado todo a Kate. Caleb respondió la pregunta 3 veces más de 3 formas diferentes, y ninguna de ellas fue en realidad una respuesta. Para cuando Kate se sentó, él ya no estaba sentado derecho, lo cual nos trae de vuelta al sobre. No le había contado todo a Kate. Había un documento que le había pedido al detective Okafor que sellara y me entregara personalmente la semana antes del juicio, después de que su unidad de crímenes financieros terminara de cruzar referencias entre la demanda del condado de DuPage y los registros de cuentas actuales. Lo había cargado, sin abrir ni siquiera por mí misma, doblado dentro de ese sobre de Manila durante 6 meses, esperando el momento exacto correcto para entregárselo a una jueza en vez de a una abogada. La jueza Whitfield leyó la primera página, la demanda civil del condado de DuPage de Ruth Ann Callahan, la propia abuela de Caleb, fechada 7 años antes, describiendo un patrón idéntico hasta la mesada de $50. Sus cejas se levantaron. Leyó la segunda página, el reporte suplementario del detective Okafor, confirmando el cambio legal de nombre de Dunmore a Miller 5 años antes, coordinado casi exactamente con la muerte de Ruth Ann Callahan en una instalación estatal en Rockford, Illinois. Su boca se contrajo. Para la tercera página, los registros actuales de cuenta conjunta que Raj Patel había citado, mostrando una cuenta inactiva abierta bajo el nombre Caleb Dunmore, que había recibido 4 depósitos que sumaban $6,000 de mis cuentas congeladas, dirigidos a través de una transferencia de fachada intermedia, diseñada para ser casi invisible a una primera auditoría. Se estaba riendo, una risa de verdad, aguda e incrédula, resonando por las paredes de esa sala de tribunal silenciosa. Esto, dijo, secándose los ojos, es lo más condenatorio que he leído en 22 años en este estrado. La sonrisa de Harper finalmente se agrietó. La mano de Caleb se congeló a medio camino hacia la de ella. La jueza levantó la vista, directo hacia mi hija, y su risa murió en algo más frío. Señora Miller, dijo, ¿le gustaría explicar estas transferencias bancarias usted misma? ¿O debería leerlas en voz alta al registro? Harper no respondió. Estaba mirando fijamente la segunda página, la que tenía el número de caso del condado de DuPage, la que significaba que su esposo había hecho esto antes, a su propia abuela, y nunca se lo había dicho. Su señoría, dijo Marcus Thorne, poniéndose medio de pie, me gustaría solicitar un receso para revisar estos documentos con mis clientes. Denegado, dijo la jueza Whitfield. Señor Miller, su nombre legal es Caleb Dunmore. Caleb tampoco respondió. El detective Okafor, sentado 3 filas detrás de nosotros en un traje gris nada llamativo, se puso de pie en ese momento exacto y se identificó para el registro, solicitando a la corte que refiriera el asunto para una investigación criminal paralela sobre la muerte de Ruth Ann Callahan, dado el patrón financiero recién descubierto conectando su caso con el mío. La palabra muerte aterrizó en ese cuarto como un vaso al caer. En algún lugar detrás de mí, Barbara Miller hizo un sonido que solo puedo describir como un gimoteo. El fallo de la jueza llegó 11 días después. Cada poder notarial fue anulado. Restitución total de $83,000 más interés estatutario. Una orden permanente de no contacto que prohibía a Caleb y Harper cualquier trato financiero conmigo de por vida. El caso fue referido a la Fiscalía del Estado del Condado de Cook por cargos criminales de explotación financiera de un adulto mayor y, pendiente de la investigación reabierta del detective Okafor, potencialmente algo mucho más serio ligado a la muerte de Ruth Ann Callahan. Caleb fue arrestado 9 semanas después por los cargos de explotación. Eventualmente aceptó un acuerdo de culpabilidad, 2 años bajo custodia estatal, restitución total, una restricción permanente de trabajar en cualquier capacidad financiera o de cuidado que involucrara a adultos vulnerables. La investigación de Callahan,
Lo último que supe del detective Okafor sigue abierta. Reabrir una muerte de hace 7 años es un trabajo lento y trabajoso, pero él mismo me dijo, algunos casos no se cierran. Esperan. Harper aceptó libertad condicional y un fallo civil en su contra. Me escribió una carta 3 meses después del juicio. Todavía la tengo sin abrir, en un cajón en mi nuevo apartamento. Algunas puertas las dejas cerradas no por crueldad, sino porque abrirlas demasiado pronto deshace la sanación que tomó 18 meses construir. Richard y Barbara Miller dejaron de venir a cualquiera de las audiencias después de la segunda semana. Escuché, de segunda mano por Denise Caldwell, que Barbara había renunciado silenciosamente a un puesto de medio tiempo en una instalación de vida para adultos mayores diferente, una vez que el periódico local publicó una pequeña nota sobre el caso bajo el titular Fraude familiar, descubierto por las grabaciones de una viuda. No sentí el placer que esperaba con eso. Mayormente, solo me sentí cansada. El tipo de cansancio específico que llega después de cargar algo pesado durante tanto tiempo. Tus brazos olvidan cómo se siente estar vacíos. Ahora vivo sola, en un apartamento de 2 recámaras a 11 minutos de la casa de Arthur. Preparo mi café exactamente como me gusta. Veo televisión a medianoche si se me antoja. Y nadie jamás me ha dicho que le baje. Kate Sterling y yo tomamos café cada pocas semanas. Me preguntó la primavera pasada si estaría dispuesta a hablar con un grupo de apoyo para sobrevivientes de explotación. Y dije que sí antes de que terminara la frase. A Robert le habría gustado la mujer que soy ahora. Más dura, callada de una forma diferente. No el silencio de alguien siendo manejado, sino el silencio de alguien que ya no necesita explicarse ante nadie. Le dijeron a una sala de tribunal que yo estaba confundida. Estaban equivocados sobre eso. También estaban equivocados sobre algo más grande, que dejaría de excavar una vez que recuperara mi dinero. El detective Okafor me llamó hace 2 semanas. El expediente del caso de Ruth Ann Callahan ha sido reasignado a la unidad de casos sin resolver. Hay un segundo nombre en un registro de visitantes antiguo de esa instalación en Rockford que nadie ha podido identificar todavía. Me preguntó si estaría dispuesta a ayudarle a averiguar quién es. Ya dije que sí.